bienvenidos todos una vez más a nuestro podcast donde charlamos sobre carreras universitarias para que ustedes, los jóvenes que nos están viendo del otro lado, puedan enterarse de cuáles son las carreras que se ofertan en nuestro país y principalmente en la ciudad de Quito. El día de hoy estamos con una invitada que pues ya ha tenido lugar en este canal, en nuestro canal de YouTube, porque es nuestra docente de razonamiento verbal aquí en CD Center. Ella es Helen Andrango, licenciada en Pedagogía de Lengua y Literatura. Y bueno, ya la vamos a presentar, pero quiero recordarles que se pasen por el video de YouTube donde ella está haciendo una clase muy importante. En este caso es una clase sobre el término excluido y es algo que a ustedes les va a servir muchísimo, sobre todo si están pensando en ingresar a las universidades que pues cuentan con estos exámenes de razonamiento y conocimiento. Entonces vayan a checar ese video que está muy interesante. Ahora sí, tras esta introducción le doy paso a ella. Bienvenida Helen, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Helen, bueno, vamos a hablar un poco de tu carrera. Es una carrera bastante particular. Entiendo que es una carrera que igual no la podemos encontrar en muchos institutos o en muchas universidades, puesto que es como bastante específica. Entonces, bueno, voy a preguntarte para que tú misma nos cuentes de qué se trata tu carrera, qué es lo que estudia, la especialización y la carrera de licenciatura en Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Bueno, pues nosotros obtenemos el título de licenciados en Pedagogía de la Lengua y la Literatura. La carrera tiene una duración de 9 semestres, bueno, con nivelación serían en este caso 10 semestres. Yeah. La carrera está enfocada en formarnos como docentes especializados en el área de la lengua y la literatura. En el semestre recibimos materias que nos aportan tanto al desarrollo como docentes, pero también nos motivan a analizar los discursos, a analizar los recursos que vemos en la realidad. Al ser una carrera no solo poco demandada, sino también una carrera que muy pocas universidades la ofertan, ¿nos puedes comentar cómo es el campo de la oferta académica de esta carrera? ¿Qué universidades la tienen? Y eso. Como tú mencionabas, la carrera no es tan demandada, tampoco es ofertada por tantas universidades. De hecho, tengo conocimiento que oferta la Universidad Central, la Universidad Técnica de Cotopaxi y recientemente la Universidad Técnica de Ambato. Vale. La carrera, en este caso, las salidas laborales que nosotros tenemos es ir a trabajar a las escuelas, a los colegios particulares. Posteriormente, con el concurso de méritos y oposición que se denomina Quiero ser maestro, podemos tener la oportunidad de trabajar en una unidad educativa fiscal. Pero también podemos, en este caso, irnos al campo de la escritura, de elaborar, de crear libros, que tenemos el conocimiento que, bueno, en la universidad nos forman como escritura creativa, nos dan un poco también de escritura investigativa que se aplica más a proyectos de investigación. Qué chévere. Bueno, vamos a profundizar sobre la malla curricular y las materias que más se destacan después, a continuación. Pero antes, volvamos a esto de la formación académica. En las universidades que el país sí cuenta con esta carrera, ¿por qué, desde tu apreciación, por supuesto, desde tu opinión, desde tu punto de vista, por qué crees que no es una carrera tan demandada, que no es una carrera que la ofertan muchas instituciones educativas de tercer nivel? ¿Por qué es una carrera tan poco conocida? Bueno, no estoy segura de si es tan poco conocida, pero puedo decir que la carrera no es tan demandada por la desvalorización que tienen los profesores en la sociedad. Es bastante común encontrarse incluso en las propias instituciones educativas que un profesor le diga a sus estudiantes: no te hagas profesor, te vas a morir de hambre. Entonces la educación tiene esta connotación tan negativa que hace que los jóvenes no se interesen en la educación, que no quieran ir al campo de la educación, de la docencia. Entonces yo pienso que se debe a esto, a esta desvalorización que existe por los propios docentes y también por la sociedad que se les da, porque es bastante común, bastante frecuente que en la sociedad nos digan: no te hagas profesor, profesor es una pérdida de tiempo. He escuchado por ahí, los profesores no ganan bien, se esfuerzan demasiado, les sobreexplotan demasiado y no ganan bien. Es bastante común, entonces yo pienso que debe ser por esta desvalorización que se le da en la sociedad
la profesión de la educación. Que de todas formas, igual la docencia sí es un trabajo que es bastante poco remunerado, que, o sea, también digo, ahí está, es un poco de verdad. Claro, sí. Pero no quita la valorización que debe tener la carrera. Y mencionaba que poco conocida porque es verdad, es decir, como imagínate que no está dentro del top, se puede decir, ¿no? De las carreras que más se escuchan, de las carreras que los chicos más, por las que más se orientan a seguir. No es medicina, no es arquitectura, es decir, no es una carrera que está como en la palestra que escuchamos. A eso me refería con poco conocida. Yo la conozco, claro. Tú la conoces, como tendremos personas de nuestro entorno que la conozcan, pero no es una carrera que está... Claro, que está entre el top de 5 carreras que tienes, estudias y vas a ganar dinero, claro. O sea, es muy atípico que a un chico diga como, sí, voy a estudiar pedagogía. Claro, sí, efectivamente. Ajá. Pero bueno, ahora sí podemos entonces abordar la malla curricular. Es interesante tu carrera. Bueno, después hablaremos cuál es, según tu criterio igual, cuál es el plus que tiene esta carrera o que tú puedes apreciar que tiene esta carrera. Pero empecemos por la malla curricular. Pues las materias que más nosotros hemos recibido son literatura. Como nuestra mención es lengua y literatura, nosotros nos entregan conocimientos sobre la literatura. También en el caso de la educación recibimos materias como currículo, también recibimos como políticas educativas, que se enfoca más a la educación, a la pedagogía. En cambio, más en lo que se refiere a la especialización de lengua, recibimos asignaturas como lingüística, semiótica, sociolingüística, también recibimos materias como morfosintaxis. Es bastante interesante que se especialice en eso. De literatura, como te mencionaba al inicio, en este caso revisamos literaturas, generalmente era una materia por semestre, entonces analizábamos la literatura desde sus inicios hasta la actualidad, íbamos estudiándola por escuela o por corriente literaria. Qué chévere. ¿Puedes hacernos, a las personas que desconocemos y que están enterándose de que hay esta carrera, de que se la oferta en la central, que es muy, que está dedicada a la pedagogía, pero puedes quizás hacernos una distinción entre estudiar una carrera propiamente dicha de literatura con tu carrera? Pues en este caso la distinción principal sería que la carrera de literatura está más bien en enfocarse en estudiar la literatura como tal. En cambio, la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura, nosotros tenemos que enseñarles, ir a los colegios, ir a las escuelas a enseñarles la literatura, sobre las obras literarias, sobre las escuelas literarias o también sobre la lengua. Entonces pienso que la principal distinción sería más bien el campo de trabajo, sería el sitio al que vamos a trabajar. Esa sería la principal distinción. Claro, una carrera está enfocada en saber, en tener las herramientas, tener sus conocimientos, y la otra en cómo enseñar. Claro, cómo enseñar eso, mejor dicho. Exacto, cómo enseñamos eso a los estudiantes. Bueno, ¿y cuál consideras tú que podría ser un plus o el plus que le da a esta carrera? ¿Por qué piensas que le hace destacar sobre otras, que es bonita o que... Desde mi perspectiva. Por supuesto. Claro, bueno, primero yo escogí esta carrera porque a mí me gusta muchísimo leer. Yo desde que estaba en el colegio leía, obviamente no leía como que libros de hace 50, 60 años, leía libros que a mí me llamaban la atención, y creo que eso también es importante mencionar en el podcast, que muchas veces en los colegios quizá una de las faltas de motivación para que los estudiantes lean es que los docentes les ponen a leer libros de 50, de 100 años, que evidentemente a los chicos no les va a llamar la atención, no les va a captar la atención, no les va a atraer. Entonces, en lugar de fomentar, de atraerles al mundo de la literatura, ¿qué vamos a hacer? Que ellos lo tomen como una herramienta aburrida. Entonces, regresando a lo que me preguntaste, creo que, bueno, uno de los fuertes quizá era la literatura, porque tenemos unos buenos profesores. Yo tenía unos muy buenos profesores que nos enseñaban, nos enseñaban de una manera tan genial la literatura, leyendo, analizando, especificando que todas las obras tienen un significado y que es importante mencionar el contexto. Muchas veces nosotros no entendemos, por ejemplo, por qué el autor escribiría esto o a qué se referirá, pero cuando estudiamos un poquito más del autor, un poquito más del contexto, qué estaba pasando en esa época, entendemos las razones, entendemos el propósito de esa lectura. Pienso que ese sería quizá el plus. Lo que le enriquece. Claro, exactamente. Bueno, y ya no
nos adelantaste un poquito con esto de la motivación, pero si quieres puedes igual contarnos más de tu historia, como más allá de que siempre tuviste afinidad o pasión por los libros, por leer. ¿Cómo se decide llegar a la universidad, a hacer todo el paso previo para escoger esta carrera? ¿Cómo se llega ahí? Pues bueno, yo desde que estaba en el colegio era muy buena en lengua y literatura, entonces me di cuenta que ese era uno de mis fuertes. Luego también me gustaba mucho leer, entonces siempre hablábamos con los profes de libros, yo conversaba con ellos de los libros y ellos me decían, sí, mira, puedes ir acá y puedes investigar más sobre los libros. Entonces, cuando ya estuve a punto de salir del colegio, me puse como a analizar cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis intereses, qué es lo que me gustaría hacer más adelante. Entonces me puse a investigar, en este caso en la universidad que está en mi ciudad, que es la Universidad Central, que es la que más oferta cupos. Yeah. Me puse a investigar y me di cuenta que hay una carrera que se llama Pedagogía de la Lengua y la Literatura, entonces tiene lo que me gustaba, la literatura, y qué mejor, enseñar. Yo pienso que la educación sí puede cambiar el mundo, puede transformar el mundo en el que nosotros estamos, pero es importante enfocarla de la manera correcta. Es importante como que nosotros como docentes estemos actualizándonos constantemente, no recurramos al tradicionalismo de hace 100, 150 años, tenemos el constructivismo, el cognitivismo que nos puede ser de mucha utilidad. Como te mencionaba la última vez, en la universidad nos decían que a pesar de que nuestra carrera no es muy conocida, quizás es muy desvalorizada, es todo lo contrario. Mucho se habla de que la medicina es la carrera mejor remunerada, pero cuando un médico comete un error, mata a un paciente. Pero en cambio, cuando nosotros como docentes no nos preparamos, no preparamos el contenido, no buscamos las mejores estrategias para llegar a nuestros estudiantes, nosotros estamos matando a 40 estudiantes en un solo curso. Estamos matando el interés de estos estudiantes por la asignatura. Entonces, es importante que nosotros estemos capacitados, nos actualicemos constantemente. Sí, bien, ahí quiero destacar para las personas que nos están escuchando y viendo del otro lado dos cosas importantes que Helen acaba de mencionar en este momento. La primera es esta curiosidad, bueno, ya lo hemos hablado con otros invitados, invitadas, y es de esto de ser investigativos con lo que nos gusta, despertar cualidades, aptitudes. Te puedo comentar la anécdota igual de uno de nuestros chicos, de los preuniversitarios. Hice una pequeña interacción, una pequeña dinámica con uno de los muchachos y él me preguntaba, me preguntó acerca de la carrera que estudié, en dónde estudié, pero me preguntó algo muy interesante y ahí es donde yo veo que hay mucho este desconocimiento y también los chicos lo quieren saber y me decía, ¿cómo uno define un gusto? Me decía. ¿Cómo uno define, por ejemplo, me dijo, cómo usted definió que eso le gustaba desde tan joven? Se refería para hacer la carrera que yo hice. Y yo le decía, bueno, tienes que saber identificar cuáles son tus cualidades propias, tus cualidades personales, tus apasionamientos, tus gustos. Le dije, porque mira, cualquier gusto, incluso así, si te gusta jugar muchísimo, si es que tú lo profesionalizas, te especialistas, estudias, investigas qué cosa puedes hacer profesionalizándolo con los videojuegos, por ejemplo, si fuera el caso, tranquilamente puedes encontrar carreras que se adapten a eso. O sea, le dije, de todo. Vas a encontrar a través de tus cualidades, gustos personales, afinidades, pasiones, vas a poder encontrarte a ti mismo y vas a poder darle esa investigación, esa cosa que necesita eso, y a través de eso puedes tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, para seguir cualquier carrera. Claro. Y él como que le estalló en la mente, así como que él no lo concebía siquiera. Claro, eso también me parece importante mencionar, que quizá en los colegios no les preparan a los chicos adecuadamente para que seleccionen las carreras. Quizá no se toma el tiempo de prepararles, de que ellos identifiquen cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, y eso a la larga resulta un problema, porque al momento de que ya están en la universidad no saben qué carrera escoger, no saben qué carrera les gustaría estudiar. Sí, claro, totalmente, y es algo que remarcamos un montón en este programa con los distintos invitados e invitadas que han pasado por acá, y es eso, ¿no? No escoger una carrera por la remuneración, no escoger una carrera porque mi amiguito, mi noviecito, mi noviecita están en esta carrera, no, o sea, no porque mi papi y mi mami quieren, no.
ya lo hemos remarcado muchas veces. Y lo segundo que destaco de lo que nos decía anteriormente Helen, la educación, la forma en la que nosotros recibimos educación y cómo que quisiéramos que, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros sobrinos o quienes se estén recién formando también reciban educación, e inclusive cómo nosotros hubiéramos querido tener la educación que no tuvimos, ¿no? Muchas veces todavía creo que compartimos más o menos generación y en nuestras épocas igual, por más de que no estaba la disciplina o la rudeza por parte del docente, igual habían rezagos de eso, ¿no? De profesores desinteresados por impartir una materia o de profesores que igual poco o nada se involucraban con los chicos o estaban preocupados por ver qué les pasaba, si les pasaba alguna otra cosa, o directamente sí habían casos donde los profesores malhumorados o los típicos profesores que tenían como un mal día, pero ese mal día era todos los días, llegabas y pagabas piso por las actitudes de ese docente, ¿no? Claro, yo también pienso que es bastante importante que nosotros como docentes tengamos mucho cuidado con lo que nosotros decimos, porque así como las palabras edifican, construyen, también pueden destruir. Es importante que siempre digamos las cosas con el mayor respeto posible, de manera asertivamente, para tratar de llegar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible. Sí, totalmente. Y voy a resaltar la frase que Helen había dicho, que es, pero si es que un docente hace mal una cosa, dice mal una cosa, imparte mal alguna clase, son 40, 50, 60, 30, 20, 15 estudiantes los que pagan las consecuencias, ¿no? Son esos estudiantes los que, chao, ya Suena nunca. súper fuerte, pero así es. sí, es así. Sí, y a mí también me impactó muchísimo y por eso traigo a colación. Entonces, y también voy a resaltar otra cosa que Helen nos dijo, que es que la educación sí puede cambiar el mundo. Y yo también lo creo, de hecho soy una fiel creyente de esta lógica y sí, porque la educación es la que nos posibilita un millón de cosas, tener un criterio formado, tener una forma válida de pensar, de opinar, de ser, de hacer, de ser una persona construida, de tomar decisiones, todo eso es gracias a la educación. Y sí, la verdad es que yo, como Helen bien dice, sí valoro muchísimo el trabajo de los docentes, de la docencia en general, y espero que del otro lado valoren a sus profesores, porque realmente, bueno, obviamente que también es válido criticar a aquellos docentes que pues obviamente no están contribuyendo y están haciendo las cosas, pero sí valorar la docencia y sí valorar a la educación, ¿no? Que es una herramienta muy poderosa y creo yo es la herramienta para que nos va a permitir ser libres de pensamiento, chicos. Ahora me gustaría que nos des como docente, como profesional, como profesora, que les des en realidad a los jóvenes que nos están viendo y escuchando del otro lado 2 tips. El primero para aquellos y aquellas que sí quieren estudiar esta carrera como tal o que les llama o que gracias a este podcast les llamó la atención y les gustaría investigar más y qué les aconsejarías a ellos tomar en cuenta para la carrera en particular. Y la segunda sugerencia o la segunda cosa, este llamado a la juventud, a los jóvenes en general, seguimos un poco con este tema de la educación. ¿Cómo les motivamos a nuestros adolescentes a incentivarse por la lectura, por ejemplo? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, a las personas que les gustaría estudiar la educación, carreras relacionadas con la educación, es importante que tengan en cuenta que la educación es una carrera de entregar, de dar más, de recibir sin esperar nada a cambio. He escuchado mucho que todos dicen que ser profesor es fácil, que solamente es pararse al frente de personas y empezar a declamar, a empezar a decir lo que está en el libro mismo. Y no es así. Muchas veces como nosotros como docentes, incluso nos toca ser psicólogos, incluso sin tener el título de psicólogos. Hay chicos que acuden a nosotros y nos preguntan, profe, ¿qué puedo hacer en este caso? Nos toca ser psicólogos. También es importante manifestar que un docente no solamente se especializa en una área. Por ejemplo, se me ocurre,
Tengo chicos que me preguntan cosas sobrenaturales, sobre estudios sociales, sobre matemática. Entonces, imagínate, yo de lengua y literatura, obviamente no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero trato de investigar y trato de expresarles esta información, de comentarles esta información de la mejor manera posible. Entonces, es algo que creo que es importante tener claro. Ser docente no es solamente pararse frente a un grupo de 40 personas. Otra cosa también que me parece importante destacar es que se cree que nuestro trabajo termina después de que se culminó la clase, pero no es así. Nosotros vamos a nuestras casas, vamos a planificar, vamos a buscar el contenido, las estrategias, las técnicas más sencillas para que los chicos puedan aprender. Entonces, es importante tener en claro que ser docente es una carrera más de dar, de entregar, de más que de recibir. No tenemos, generalmente los docentes a veces no recibimos a veces ni siquiera lo que ni el 1%, ni el 1% de lo que damos, pero es así. Es importante tener en claro eso. También es importante que nosotros, como docentes, en este caso los chicos que quieren estudiar, tengan conocimiento, también investiguen sobre otras áreas, sobre otras asignaturas, porque como les dije, a veces también nos toca estar de profesores de otras asignaturas que no nos competen. Entonces es importante estar actualizados. Eso me parece que es lo más importante. Ahora, con respecto a la lectura que tú me mencionabas, yo creo que es importante que nosotros como docentes vayamos y les contagiemos a los estudiantes de esa lectura, de ese interés por la lectura. Nosotros somos los que les contagiamos. No les mandamos a leer un libro de 50, de 100 páginas. Nosotros llegamos al curso con un libro. Y aunque las personas digan, ay, eso no cambia, eso no va a hacer que los chicos lean, es todo lo contrario. Ellos se interesan. A veces nosotros tenemos que leerles quizá un fragmento, quizá les leemos un capítulo de un libro y les dejamos con la duda. Y ellos van, investigan y me dicen, profe, ya leí esto, ya sé cómo termina este libro, o qué interesante. O también, ¿qué más? Llegar con un poema, con un verso de un autor, de un poeta y leerles un rato. Quizá a ellos les inspire, quizá les motive y les haga cambiar quizá la perspectiva de la poesía. Muchas veces se cree que la poesía solamente implica versos, figuras retóricas, figuras literarias, pero no es así. Nosotros también, los estudiantes también pueden crear poesía utilizando sus sentimientos y sus emociones. ¡Qué lindo! Me da mucho gusto escucharle a Helen, porque primero es una apasionada de lo que ella hace, de su docencia, y espero que ustedes del otro lado, si están pensando en seguir una carrera que involucre la educación, es decir, que involucre ser docentes, dedicarse a la docencia, tengan estas herramientas, partan por esta cosa de querer enseñar, de apasionarse por querer enseñar. Como decía Helen, esta profesión es 100% dar y casi nada de recibir. Y es así, y mientras Helen decía incluso cuáles podrían ser algunas alternativas, algunas formas para llegar a los chicos hacia la lectura, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Me hiciste acordar de muchos docentes míos, de muchos profesores míos de lengua y literatura, que por suerte tuve buenos docentes de lengua y literatura, y eran así, ¿no? Me acordaba de uno de mis primeros profes de lengua y literatura en el colegio, que él, claro, nos trajo la Divina Comedia, que es un libro pesadísimo, que es un libro que yo no creo que nadie debería leer, sí conocer, por supuesto, las cosas más importantes del contexto histórico, del autor y demás, pero él hizo algo súper interesante, que es coger ciertos fragmentos, los más destacados del libro, como los más fuertes, porque de hecho eran los más fuertes, los del círculo, todo esto, ¿no? Que él tiene que atravesar el purgatorio, exacto, los círculos del infierno. Y nos hizo aprender pocas frases o fragmentos a cada un estudiante, como que nos dio así como partecitas. A ti te toca una partecita de esto, que te toca una parte, y nos hizo actuar. Nos hizo representar lo que estábamos leyendo. Y nos encantó. Claro, incluso me imagino que les ha de haber dejado con la duda de por qué, qué pasaba con Dante para que escribiera esta obra. De hecho, sí, eso es lo que logró, y dramatizamos en el mismo curso, abrimos las bancas, dramatizamos cada una de estas escenas que nos tocó, porque al final como que las hicimos como versión teatro, y ahí el profe también nos explicaba de cómo la literatura en ese tiempo incluso estaba tan de la mano con el teatro y la importancia. Eso fue para nosotros increíble, para la mayoría, ¿no? Claro.
Claro. No me atrevería a decir que para todos. todos, pero sí para la mayoría fue esto, despertar la curiosidad y, listo, yo quiero comprar la Divina Comedia. No me la terminé leyendo, capaz para Pero un niño hay de el 12 interés, años, pero se pero genera generó el el interés. Ajá. Exacto, y así con un montón de docentes míos que siempre fueron un pasito más allá. Tuve otro docente ya en 10º, y yo no sé por qué siempre mis docentes de literatura eran los que más se iban o sea, siempre cambiábamos de profesores. Siempre el colegio cambiaba de profesores, no entiendo por qué, si eran los mejores. Pero en 10º, ¿cómo se llama ahora? Sí, 10º, ¿no? Sí, 10º. Tercer curso. Tuve otro profe de lengua y literatura que era más jovencito todavía. Igual, él lo que nos hizo hacer, por ejemplo, en el tema de la narrativa, de la escritura, fue igual algo súper chévere porque él nos dijo como, chicos, quiero que se inventen una historia a través de algo que a ustedes ya les guste, pero desmóntenla, desfigúrenla de alguna película, de alguna serie, de lo que sea que les guste a ustedes ver, de lo que sea que ustedes consuman actualmente. Desfigúrenla, transformen, cojan los elementos principales de esa película, de ese cuento, de esa serie, de esa novela, de lo que sea, los personajes, lo que quieran, pero hagan otra cosa con eso. Que de hecho eso tiene un nombre. De hecho, algo que mencionas y me parece muy importante acotar es que la educación tiene que estar enfocada en los intereses de los estudiantes, en las necesidades de los estudiantes, porque es mucho más sencillo, es mucho mejor para los estudiantes enfocarse o aprender en base a lo que ellos les gusta. Claro, es más fácil y de hecho los chicos aprenden más utilizando lo que a ellos les gusta. Entonces eso que hizo este docente, no me acuerdo de ninguno de los dos nombres de estos profes que estoy mencionando, pero fue increíble. Yo en ese entonces veía anime y había una serie de anime que me gustaba muchísimo y a raíz de esa serie de anime hice una historia y compuse toda una historia, pero también me despertó, a mí siempre igual me gustó escribir y me despertaban, gracias, de hecho fue gracias a los docentes que tuve que despertaron como esta motivación en mí de escribir, entonces también escribía poesía, también escribía un montón de otras cosas, de hecho yo también estudié la carrera que estudié porque me gustó siempre escribir. Pero gracias a que los profes me decían como tienes buen ojo para esto, para tal cosa dentro de la escritura, como deberías hacer algo propio, lánzate por aquí, como que tuve esa motivación también. Y creo que es la forma más plausible de llegar a los estudiantes, a los jóvenes sobre todo, hacerles destacar sus propias cosas a raíz de cosas que ya les gustan o que por ahí recién nos están descubriendo, pero que un docente te impulse, ¿no? Que un docente se interese por lo que a ti te gusta y por lo que tú estás pasando. Uno realmente va a quedarse con ese lazo. Yo siempre me acuerdo de todos mis profes, de los profes que más me llenaron, de los profes que pude sacar, no sé, como algo interesante, algo que me aporta, algo que me sirve. Mis profes de universidad ni se diga porque me formaron hecha y derecha. Y siempre me acuerdo de ellos, o sea, de los que más me dejaron una marca siempre. Entonces yo sí les invito, les hago a todos y todas una invitación de que valoren a sus profesores algo. Sé que hay muchos docentes que no están comprometidos con la causa de enseñar, pero hay muchos otros que sí. Y fíjense en esos que sí, porque esos que sí tienen, por algo están en donde están, por algo están parados frente a ustedes y no es como decía Helen que solo se paran frente a ustedes porque sí, algo bueno tendrán que decir. Algo bueno tendrán que aportar. Incluso ya dentro de las universidades, cuando criticamos igual a un profesor, es que este profesor es de esto, es de aquello. Bueno, aunque sea ese profesor que es malo y que tiene ciertas conductas y que es de tal o cual manera que podemos hacerle el rechazo, hasta ese profesor ha de tener algo interesante. Búsquenle eso interesante, de verdad. Sí, entonces nos quedamos yo creo con esas dos sugerencias, con estos dos mensajes que Helen nos dio de la incentivación con la literatura y de cómo ustedes se tienen que preparar y también cuáles son las aptitudes más o menos que tienen que tener si quieren orientarse por una carrera enfocada a la educación, a la educación. Claro, a la educación. A la educación y al menos de que Helen quiera algo más que decir o si es que nos faltó resolver alguna cosa. No, yo creo que ya se ha dicho lo que se tenía que decir. Creo que ya hemos despejado las dudas de la carrera y de lo que implica.
ser Sí, profesor. exacto. Entonces creo que podemos cerrar por ahora. Espero que les haya gustado mucho esta charla. Yo creo que pueden tomarla incluso como inspiración en muchos aspectos de los que se charlaron. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar del otro lado. Es gracias a ustedes que estamos sosteniendo nuestro canal de YouTube, nuestra comunidad, pero síganlo haciendo. Coméntanos sobre qué carrera universitaria te gustaría que charláramos en el siguiente podcast. También déjanos cuál es la parte, déjanos en los comentarios cuál es la parte que más te gustó sobre esta conversación con Helen y déjame tu like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conmigo hasta una próxima. Gracias, Helen. Un gusto.